Estamos contentos. Dios nos está dando mucho de su palabra. Lo que yo quiero que ustedes vean en esta jornada es que aparentemente nosotros tenemos problemas a veces con la familia y creemos que solo a nuestra familia está afectando, pero resulta que cuando uno tiene problemas con la familia, esos problemas afectan a todos los que nos rodean, a todos. Un problema en la iglesia afecta a toda la iglesia. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para entender las jornadas. Las jornadas son para que nosotros entendamos lo que significan ellas y por qué las puso el Espíritu Santo allí, porque dice que son para que nosotros aprendamos de ellas, son ejemplos. Aquí sucedió una rebeldía en el reino. Al principio Dios hablaba Moisés, Aarón y María. Moisés, Aarón y María. Pero cuando ya María y Aarón hablaron mal de Moisés, se puso el orden María, Aarón y Moisés. O sea que ellos pusieron a Moisés en tercer plano. Por eso dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y fíjese que esa queja la oyó Jehová. Dice, y lo oyó Jehová. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Queriendo rebajar a Moisés y levantarse ellos. Parecía una cosa de familia, pero realmente era una rebeldía en el reino. Ahí pongamos un paréntesis. Cuando hay problemas entre nosotros como iglesia, son problemas del reino, porque el reino de Dios está entre nosotros, aunque seamos rebeldes. Ustedes se dan cuenta aquí, en estas jornadas, aunque ellos eran rebeldes, aunque ellos eran personas problemáticas, Dios estaba en medio de ellos. Y eso es una bendición para nosotros saberlo, que aunque tenemos problemas carnales, aunque tenemos problemas a veces de insubordinación, Dios está en medio de nosotros. Por eso es que es peligroso, porque cuando ellos hablaron mal de Moisés, porque se había casado con su negrita, ellos se metieron a problemas, porque dice que lo oyó Dios. Y entonces, la rebeldía, una rebeldía en el reino, era un desorden en la casa de Dios, porque Dios había puesto a Moisés. Es que ese es el asunto, que a todos nos pone Dios y nos pone en un lugar que nos corresponde solo a nosotros. La gente puede hablar mal de mí, en Ontario pueden hablar mal de mí y pueden decir lo que quieran, pero se van a meter a problemas con Dios, ¿verdad? Porque están hablando mal de mí. Y casi siempre los hermanos que hablan mal, nosotros mismos los vemos como ellos van menguando y menguando y menguando en la vida espiritual, porque es bíblico que cuando uno no hace las cosas en el orden de Dios, uno se empieza a enfriar, luego se enferma y después se muere. Y hay hermanos que se van de las iglesias y creen ellos que ellos son los que se van y que si es Dios el que los saca. Cuando ustedes vean que un hermano se va de una iglesia, Dios lo está sacando. No es que él se quiera ir, porque cada iglesia es una gran bendición. Cuando Dios lo pone a una en una iglesia, es para que eche raíces, es para que se dé a conocer ahí, es para que exhiba su testimonio. Entonces, cuando ya de repente 2, 3 años y de repente se quieren ir y se van, no es porque ellos se quieren ir, sino que Dios los saca porque no está haciendo de bendición para ese grupo. Lo que pasa es que hoy día, con la competencia que hay de evangelio, muchos lo han comercializado y
Lo que quieren es llenar el lugar. No, ya no es porque la gente se perfeccione y sea transformada y que sean vencedores, porque donde se desconoce la palabra no hay dirección, no hay una visión. Pero nosotros, aunque nos ponga Dios a cuidar 6, 8 o 10 hermanos, tenemos que tener visión de perfeccionarlos. Ustedes saben que a Abraham, de padre exaltado, le cambiaron nombre y le pusieron padre de multitudes. Padre exaltado es cuando todos lo admiran, ¿verdad? Y uno admira al hermano porque es buen predicador o porque es buen enseñador. Y es como que usted ponga a un montón de gente viéndolo a él en alto. Así era Abraham, así era Padre exaltado. Pero Dios le cambió el nombre y le puso Padre de multitudes. Pero quiero que les llame la atención que Él se llama Padre de multitudes solo con un hijo. Porque Dios sabía que el hijo de Él era de la promesa. Entonces nosotros debemos entender eso, que no debemos aspirar a una iglesia mega, sino debemos aspirar a perfeccionar a los poquitos que Dios nos da. Un pastor que tiene amor por las ovejas, aunque tenga 10, 15 ovejitas, Dios nunca lo desampara, siempre le va a abrir puertas económicamente, siempre le va a dar todo lo que él necesita. Lo que Dios ve es el corazón. ¿Qué corazón tiene para esa congregación? Entonces, usted no debe tener prisa, usted dedíquese a perfeccionarle a Dios sus ovejas y Dios se lo pagará. Cuando usted sea juzgado del trabajo, porque dice que va a ser juzgado por fuego por el trabajo que hizo, y si su trabajo es heno, madera y hojarasca, se lo van a quemar. Pero si su trabajo es perla, piedras preciosas, oro y plata, eso implica transformación. Si usted le presenta a sus ovejitas transformadas a Dios, usted va a ser galardonado. Galardonado. Entonces, Dios siempre mira eso. Entonces lo que pasó aquí fue que hubo una rebeldía, hubo un desorden en la casa de Dios, porque Dios había puesto a Moisés, había puesto a Aarón y había puesto a María, pero en ese orden. Los había puesto Moisés, Aarón y María. Moisés, Aarón y María, pero ahora ellos resultaron María, Aarón y Moisés. Cambiaron el orden de Dios en una cosa familiar. No se daban cuenta de que no solo estaban tocando lo familiar, lo cotidiano, sino que se les fue la mano. Por tan comunes que somos, que se metieron con el gobierno de Dios, con el orden establecido por Dios. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Ciertamente nosotros vemos a veces a Dios hablando a Aarón y a veces hablando a María, pero si ustedes se dan cuenta, las veces que le habló a María fue un poquito de él, hablarle un poquito más a Moisés y por Moisés al pueblo. Era solo cosa de Dios, no era cosa de Moisés. Moisés no quería ni siquiera ir, no quería tener problemas, él quería que fuera más bien Aarón. Si Dios era el que quería que fuera Moisés, si Dios era el que quería que fuera Moisés, no era Moisés, era Dios, y ellos no se dieron cuenta que era Dios quien lo había dispuesto así. Y se levantaron no solamente contra Moisés, que eso no era nada, o era poco, si no hubiera estado ligado con la disposición de Dios. El problema fue que se tocó a Dios. Hermanos, no se les olvide que tocar a los siervos de Dios es tocar a Dios. Allá hace 100 años los cristianos les enseñaban: no hables mal del ungido de Dios. No hables mal del ungido de Dios. Ustedes saben que aunque muchos se opongan y digan que no hay pastores, digan lo que quieran decir, la Biblia dice que hay pastores. Y la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. La Biblia manda.
que nosotros imitemos la fe de nuestros pastores. Entonces, y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como quien dice, Moisés no reaccionó. Él no pretendió defenderse, porque si Moisés se hubiera defendido, Dios no lo hubiera defendido. Cuando uno trata de defender su propia autoridad, eso le hace perder la autoridad. Si Dios te puso, Él te defenderá. Si tú te defiendes, es como si tú te hubieras puesto. Cuando tú te defiendes, tú mismo es porque tú te pusiste. Pero si tú no te pusiste, no es cosa tuya, sino que fue Dios quien lo dispuso así. Tú estás ahí porque Dios lo arregló y te colocó ahí, entonces ya no eres tú. Ahora Dios te defiende. Por eso antes de decir que Dios intervino, dijo que Moisés no intervino. Lo que se dice frente a eso fue la mansedumbre de Moisés. El manso no lucha por sus propios derechos, sino que deja que Dios lo defienda. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios dijera de nosotros, después que nos critiquen y nos acusen y digan cosas mal de nosotros mintiendo, qué tremendo que el Señor habla de nuestra humildad. Porque ahí no continúa diciendo, y Moisés se defendió y Dios castigó, ¿no? Dijo la humildad de ese, no había hombre como él. Entonces dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, miren el orden de Dios. En el versículo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. La que empezó esto fue María, y Aarón le siguió. Aarón le siguió un poquito, no tanto, pero no supo parar las cosas a tiempo. Y Moisés era la comidia, pero ahora dice Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Como quien dice, estas son cosas que no debe complicar todo el pueblo de Dios. Estos problemas de ustedes tienen la capacidad de retardar el avance del pueblo de Dios, como en efecto lo hicieron por una semana. Entonces, por favor, apártense ustedes tres, vengan aparte, salgan de en medio del campamento, de en medio de la aldea, salgan a mi presencia. Ahí en mi presencia es donde se debe solucionar esto. Fíjese, los sacó del campamento y les dijo que quería arreglar el asunto, porque Dios se dio cuenta que estaban insubordinándose, estaban en contra del hombre que Dios les había puesto, ¿verdad? Dios vindica a Moisés. Miren, hermanos, cuando uno no viene a la presencia del Señor, las cosas pasan y se quedan sin solucionar. Mas cuando tú llegas a la puerta del tabernáculo donde se tienen comunión con Él ahí, tú te das cuenta que hay algo equivocado en ti. Cuando tú estás en medio de la cotidianidad, tú no descubres en tu propias rebeldías. Tú no descubres tu propia rebeldía. Solamente cuando quieres tener verdadera comunión con Dios a la puerta del tabernáculo, ahí es cuando descubres que hay un silencio, que hay algo no resuelto y que ya no te puedes hacer el tonto. Cuando no estás en la luz te puedes hacer el tonto por mucho tiempo, pero cuando vienes a la luz es la que manifiesta todo, y allí sabes que tienes que arreglar lo que hiciste, lo que hablaste. A veces es solo hablar, pero ese hablar lo oye Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Señor los llamó al punto donde se entienden las cosas. En el único lugar, en el único punto donde nosotros podemos entender las cosas es en la presencia del Señor. Cuando Dios nos trae a su presencia, allí entonces nosotros entendemos. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, una persona que no acostumbra a tener comunión íntima con Dios puede pasar muchos años en su rebeldía, sin entender por qué le pasa, pero cuando quiere estar con Dios, allí entiende que algo ha sucedido. Entonces Dios los llama a la presencia de Dios. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Estaban los tres,
pero ahora en la presencia de Dios ya las cosas son diferentes. Aarón y María, vengan acá. Y salieron ambos y él les dijo, no fue Moisés, aquí Moisés no hace nada, lo único que se dice de Moisés es que era manso, pero que hiciera algo no hizo nada, solamente era manso, pero lo que hicieron María y Aarón y lo que hizo Dios es esto, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Es decir, ustedes han hablado y no me han oído a mí, y yo los he oído a ustedes. Esas son las opiniones de ustedes. Yo sé que ustedes tienen sus propias opiniones acerca de Moisés, pero yo voy a hablar después la opinión que tengo de Moisés. La opinión de Dios es más importante que la opinión que tienen los hombres. El juicio equivocado por las apariencias. Para ilustrar esto, lo que significa la opinión de Dios, vamos a Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, o sea, la iglesia que Él aprobó. Aquí no dijo el Señor nada negativo de Filadelfia. Vemos lo que tenía en contra de Éfeso, lo que tenía en contra de Pérgamo, lo que tenía en contra de Tiatira, lo que tenía en contra de Sardis, lo que tenía en contra de la Odisea. Pero el Señor no tenía nada en contra de Filadelfia, y sin embargo los santos en Filadelfia eran afligidos por algunos que pretendían ser algo en medio de ellos y los afligían. Entonces el Señor dice en el versículo 9, he aquí yo, no eres tú, entrego en la sinagoga de Satanás. Eran personas que estaban en la sinagoga. La sinagoga es ambiente religioso, solo que influenciado por el diablo. Desgraciadamente el diablo también se mueve en el ambiente religioso. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré, no eres tú, no tienes que hacer nada, tú solamente sigue teniendo paciencia. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta cosa seria, cuando Dios corrige a las personas. Nosotros a veces no queremos reconocer y ver las cosas como Dios las ve. Un día nos hace ver las cosas como Él las ve, y por eso nuestras opiniones acerca de las personas son muy poca cosa, porque nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 4, 3 al 5. Vamos a ver si nos pone en 1 Corintios 4, 3 al 5. Primera de Corintios 4, del 3 al 5. Por 1 Corintios 4, del 3 al 5. Ahora sí. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por eso dice, no juzguéis para no ser juzgados. Entre nosotros no podemos estarnos juzgando, porque Dios no nos ha juzgado. Entonces, si alguien de nosotros juzga a otro hermano, se está adelantando. No ha llegado el tiempo que nos juzguen, y además el que nos va a juzgar es Dios, y Él sí es el que va a definir lo que somos. Allí sí, Él define lo que somos. Entonces nosotros oremos a Dios para que por medio de Aserot nosotros entendamos a no regarla con la familia. A veces, mientras la obra está siendo hecha, no es bien conocida. A veces nos equivocamos al juzgar por las apariencias. Fíjense lo que dice Malaquías. Allí el Señor promete una cosa que sucedería hacia los tiempos finales. Leemos para ilustrar la intervención de Dios, corrigiendo las opiniones humanas
engañadas por la apariencia y por el pecado del hombre. Dice Malaquías 3, del 16 al 18. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fíjense, los que temían a Jehová, estos problemas que se dieron aquí en Hazerut, como vamos a ver que Dios dice, es por no temer a Dios. Cuando no tenemos a Dios como precursores en nuestros juicios, por no temer a Dios, cuando se habla mal o cuando se habla bien, ¿qué sucede? Que el Señor oye, Él oye todo lo que se habla y se dice. Versículo 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora están actuando ustedes y yo estoy oyendo y viendo, pero un día actuaré yo, dice el Señor. Luego viene el entonces de Dios. Versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, mientras tanto, no se disciernen bien, sino que al justo le acontecen cosas como al impío, y los impíos son enterrados con gran honra. Eso es ahora porque él no ha actuado, pero el día en que yo actúe, dice el Señor, conoceréis la diferencia. Ahora parece que no hay diferencia entre el trigo y la cizaña. Inclusive, por favor no arranquen la cizaña, no sea que arranquen también el trigo, porque no se discierne bien la diferencia. Pero entonces discerniréis la diferencia, es la actuación de Dios. Fíjense, hermanos, si Moisés actúa, no le deja actuar a Dios. Si la iglesia en Filadelfia actúa defendiéndose, no le deja a Dios defenderla. Ellos dejaban con Dios el problema. Ellos no se defendían. Ellos lo que querían era el Señor, su verdad, su palabra, servirle tranquilamente y nada más. Lo demás se lo dejaban a Dios y Dios actuaba. ¿Has aprendido tú a dejar que Dios actúe cuando todas las cosas están en contra de ti? ¿Has dejado tú que si te vituperan, si hablan mal de ti, si te maltratan, te has quedado calladito? Para que así te defienda Dios. Cada vez que alguien habla, ya no lo defiende Dios. Te vas a tener que defender con tus medios carnales. ¿Sí? Entonces volvemos a Números 12, del 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Ahora somos nosotros los que tenemos que oír. Antes nosotros hablábamos y él oía, pero ahora él habla y nosotros oímos. Como quien dice, esta es mi apreciación de las cosas. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versos 7 y 8, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y ciertamente y no por figuras, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El Señor muestra la opinión que él tiene de la persona, revelándose a la persona. Si una persona no recibe revelación de Dios, no está siendo autorizada por Dios, o está siendo autorizada solamente hasta donde ve. El Señor a quien autoriza más, le muestra más. No podemos asumir el encargo de lo que no vemos bien. Lo que no vemos bien no lo debemos tocar. Debemos dejar que lo toque quien lo está viendo bien. Así nuestro Dios, como Él reparte las cosas en su casa, entonces lo que Él te muestra es porque Él te dio autoridad. Por eso tú lo ves y los otros no lo ven. ¿Ves? Entonces cuando tú ves algo que los otros no están viendo, tú debes representar eso que Dios te dio y decirlo para ayudar. Y quien se resiste, no se resiste a ti, porque es Dios quien habló cuando te mostró algo. Lo puedes ver. Ahora aquí el Señor nos está diciendo, si yo a todos les muestro algo, pero no se dan cuenta ustedes que a Moisés le muestro más, eso es lo que a ustedes les molesta.
Ustedes quieren bajar a Moisés, subirse ustedes, porque las cosas en el mismo plano, y están deshaciendo mi disposición y mi gobierno, están haciendo las cosas como que ustedes las quieren y no como son verdad. Entonces dice acá, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, a él cara a cara le voy a hablar con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, o sea, el verbo, la teofanía de Dios, que es Cristo, el Hijo, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ese es el problema. Cierto, es un siervo, pero es mi siervo. Sí, cierto, es un siervo, pero es mi siervo. No tuvisteis temor de hablar. Otra vez nos dice que debemos tener temor de hablar de los siervos de Dios. Cuando no tenemos reverencia, hablamos fácilmente. En cambio, fíjese por qué el Señor apreció tanto a David. Incluso dijo que David era un hombre conforme al corazón de él, porque aunque Saúl era muy malo y lo perseguía, Dios lo había puesto. Dios había ungido a Saúl y David respetaba esta unción, y aunque fue probado, le fue puesto en bandeja ahí en la boca de la cueva. Saúl vino a dormir donde estaba David escondido y se puso a dormir. Allí hubiera podido David matarlo, y David demostró que él no iba a defenderse por sí mismo, pero le quitó un pedacito de la capa. Incluso David se turbó por eso. Él se sintió turbado por haber sacado del ungido de Jehová un pedacito de su capa. Entonces él no se lo quitó de encima. Esperó que Dios se lo quitara. Ahora Dios colocó a David debajo de una autoridad que ejercía mal la autoridad, para que él aprendiera a ejercer bien la autoridad. Él tenía que aprender cómo ser un buen rey, viviendo sus buenos años debajo de un mal rey. Cuando estuvo debajo de un mal rey, cuando le tocó la oportunidad, entonces tuvo que ser un buen rey. Pero si no hubiera estado debajo de Saúl, difícilmente hubiera sido un David. David aprendió a respetar al ungido de Dios. Imagínense ustedes que lo tuvo a la par de él. Lo pudo haber matado y no lo mató porque él sabía que con Dios no se juega. Él sabía que si él mataba a David, él le iba a fallar a Dios. ¿Por qué? Porque la unción es bien respetada. Dios, por medio de esas historias, nos muestra la posición de los que están en autoridad. A veces Dios se aparta. A veces Dios se aparta. Entonces el temor de Dios es el respeto. ¿Por qué pues no tuvisteis temor? Ahora ¿por qué no tuvisteis temor? No se quedó allí, sino que dice así: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Eso es cuando la gloria del Señor se levanta, y ahí seguimos nosotros. Ahí seguían las aldeas, ahí seguía todo, pero el Señor no estaba su presencia. Se fue el Señor, la gente no sabía qué pasaba. Hermanos, permítanme, para mi propia vergüenza, contarles un testimonio de una corrección personal que yo recibí. Una vez yo dije cosas que no debía hablar, que debía haber dicho, y alguien me corrigió. Al principio pensé en que aquella persona estaba metiéndose en algo que no le debería importar. Sin embargo, Dios me mostró que me estaba hablando a través de aquella persona, y recapacité, le dije a aquella persona: muchas gracias por preocuparse por mí, y le agradecí y tuve mucha paz a través de su corrección. Cuando te corrijan, hermano, abre tu corazón. Si tú sabes que estás mal, no te agüites, sino que reconoce que te está exhortando Dios a través de algún hermano, ¿verdad? Hace poquito yo tuve un testimonio bonito que viene al caso contárselos. Resulta que mi hija
tiene su carrito, ella tiene un Lexus. Pero mi hija no es rica, ella es una maestra de la escuela. Que no vaya a creer usted que a los maestros de la escuela les pagan grandes cantidades de dinero. Entonces a ella se le arruinó su carrito. Y le tuvieron que arreglar su carrito y el mecánico le cambió el motor. Le cambió el motor porque le dijo que lo habían calentado y que se echó a perder el motor. Y en esa oportunidad les cobraron $9,000 por cambiarle el motor. En el dealer le cobraban 12,000 y ese mecánico le dijo: yo te cobro 9,000 por cambiar tu motor. Y ellos con trabajos y ahorros dijo: sí, está bien, cámbiaselo. Y ya lo empezó a usar y pues según el mecánico dijo, cuando ella me trajo su carro tenía como 70,000 millas, dice, y ahora tiene 130 millas, dice, ya casi lo manejó lo mismo, dice, que cuando arruinó el motor. Entonces le dije yo, con respeto, le dije: mira, yo soy el papá de Aura y yo tuve taller de mecánica 25 años, le dije. Y te quiero contar lo que me pasó una vez con un cliente. Ese cliente me trajo su carro desvielado, un Camaro desvielado, y yo se lo arreglé, le dije. Y lo que yo hacía, le digo, cada vez que yo ponía un motor, yo me aseguraba que el radiador estuviera bien limpio. Siempre le quitaba el radiador, eran de los radiadores viejitos, ¿se acuerdan? De puro cobre, ¿verdad? Me aseguraba y lo mandaba a que lo destaparan todo. Le ponía mangueras nuevas, las bandas nuevas, hasta las mangueritas pequeñitas nuevas. Me aseguraba todo para proteger el motor. Le dije, y fíjate que lo que pasó, que aún poniéndole yo todo eso, pasadito el tiempo, a un mes, me trajeron otra vez el Camaro desvielado. Digo. Y fíjate que tuve que considerar a mi cliente, porque si tú no cuidas tus clientes, pues una vez van a estar contigo y ya después no los tienes. Y yo pienso que tú debes considerar a mi hija, le digo, porque hace 2 semanas te trajo el carro y le cambiaste el radiador y no sé qué otras cosas, y le cobró otros $2,000. Y el carro otra vez seguía igual. Estaba que los empaques de las cabezas dejaban pasar el coolant al motor y se le calentaba. Entonces le digo, mira fulano, tú debes tener cierta consideración, le digo, porque la primera vez que le pusiste el motor no lo protegiste, porque la primera vez el problema que tuvo es el radiador y tú lo dejaste, ese radiador, le digo, y le pusiste el motor y hasta ahora, después que lo desvielaron o que lo arruinaron, le dices, es que tu radiador siempre ha estado liqueando. Entonces le digo, ¿por qué no le cambiaste el radiador cuando le pusiste el motor? Para proteger ese motor. Y gracias a Dios me dijo, gracias por hablarme. Dile a tu hija que le voy a rebajar, se lo hago si quiere quedarse siempre con su mismo carro, porque Iván le dijo que ya no lo iba a tener, sino que lo iba a dar de enganche y agarrar uno nuevo. Pero dijo, dile que si no se deshace de su carro, que la voy a considerar. Lo mínimo que te puedo cobrar, me dijo, son 5,500. Ok, le dije, déjame hablarles a ellos. Y así que
ya dijeron ellos, no, pues si nos rebaja esos 3,500, dice, lo vamos a arreglar para la Kaylin. Dice, así que ya se lo diré al mecánico y ahorita lo tienen ahí para arreglarlo para la Kaylin, pero si no le hubiera hablado yo a él, les estoy hablando de que a veces nos hablan para hacernos conciencia, ¿verdad? Porque mi testimonio que le di de que yo cuidaba a mis clientes y que cuando yo ponía un motor lo protegía, y le dije que a ese motor me lo trajeron en un mes y fíjate que no le cobré nada y le puse otra vez el motor, pero me aseguré porque dije, ¿cómo es posible que se volvió a desvielar? Tiene que tener algo que no le cambié, porque vino desvielado y otra vez se fue y vine y otra vez se desvieló, y entonces lo revisé con más esmero y todo, y sí, el problema era el fan clutch. Ese fan clutch no funcionaba, entonces no se... ¿Se acuerdan ustedes que esos carros, aunque ya son de los viejitos, pero el fan clutch en cierta temperatura tiene que agarrar bien fuerte el fan para que agarre todas las revoluciones del motor y que no se le vaya a calentar? Y gracias a Dios yo esa vez le cambié el fan clutch, ya nunca vino de regreso el carro. Pero o sea que los mecánicos, si no le ponen atención a sus carros, en vez de ayudar al cliente, le dañan, ¿verdad? Porque uno tiene que, especialmente si alguien cambia un motor, tiene que ver todos los componentes del motor para que no le vaya a pasar otra vez lo mismo, ¿verdad? Yo le limpiaba el radiador, le ponía mangueras, le ponía nuevo termostato, todo para estar seguro que... Y aún así lo caminaba hasta 20 y 30 millas para estar seguro que estaba bien. Y yo lo hacía así, y así lo hice con ese, pero de todas maneras el fan clutch fallaba hasta después de que ya manejaban 100 millas, ¿verdad? Y ahí se volvió a quemar el motor. Pero acuérdense siempre, si nosotros les hablamos a las personas que están cometiendo errores, Dios nos puede usar para traerlos a una conciencia, ¿verdad? Y eso es Hazerot. Hazerot, aquí tenemos que, dice, a veces Dios se aparta, y que veamos que la soberbia es tan terrible. El Señor no soportó esa soberbia, y Él lo que hace por ahora es irse, después será peor. Hermanos, si Dios se va de nuestro lado, después es peor, hermanos. Pero el Señor sí se enoja, se calla, se va, y a veces uno no sabe. Se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué no lo siento? ¿Qué pasa? Y es porque hay algo que uno seguramente habló, seguramente dijo, hizo que el Señor se ofendiera, y hasta que Dios lo llama a uno a la puerta de su presencia en el tabernáculo, a la luz de Él las cosas se ven distintas. Así, allí empezaron a ver todo distinto. Primero Aarón fue el que vio, Miriam no vio, y le tocó al Señor hacer algo más duro. Aarón vio y no le pasó nada, pero Miriam no vio y le pasó algo hasta que viera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Nótese que a ella no le gustaban las negras, ella quedó muy blanca. Imagínense, como no le gustaban las negritas, Dios la hizo a ella bien blanca de lepra. Porque cuando le da lepra a alguien, se vuelve bien blanco. Entonces, porque aquí estaba leprosa, blanqueada como nieve, dice. Cosa delicada burlarse de otro, menospreciar, ¿verdad? Delicadísimo despreciar, hermanos. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío,
No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿No había sido Moisés? Eso no era cosa de Moisés. Moisés lo que hizo hasta aquí fue orar por ellos, nada más. Aquí el que confiesa el pecado es Aarón, porque locamente hemos actuado y esa actuación eran palabras y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto y al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. La gracia y el gobierno de Dios. Pero miren la lección que hay que aprender aquí, en la respuesta de Dios. Una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es el gobierno de Dios. Cuando David pecó y le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó en ese mismo momento y se lo hizo saber por medio de Natán, y Natán le dijo, tu pecado es ahora perdonado, pero el niño murió. La disciplina de gobierno continuó, él fue perdonado y Dios tuvo comunión con él, pero la mano disciplinaria no fue levantada de él. Dios puede perdonar tu pecado. Incluso puede volver a tener comunión contigo, pero te siguen pasando cosas porque es la disciplina del gobierno de Dios la que continúa. ¿Por qué el Señor nos tiene que gobernar? Porque somos tan livianos que no tememos. Y si Dios no nos disciplina, no tememos, sino que hacemos las cosas tan fácil que no las hagamos. Tenemos que sentir que no es tan fácil. Si fuimos perdonados, pero tenemos que llevar la disciplina del gobierno durante un tiempo. El perdón existe. David fue perdonado y tenía comunión con Dios, pero el niño murió. Y aquí le pasó eso a María. Entonces dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre, y aquí no es solo su padre, es Dios mismo, hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. No nos engañemos. Yo le pido a ustedes que no se engañen. Yo no me engaño. Yo estoy malo. Pero yo sé que es disciplina de Dios. Y inclusive yo le he dicho, yo me voy a sentir perdonado de ti totalmente hasta que se me quite el dolor. Si tú nunca me quitas este dolor, es que no me has perdonado totalmente. Imagínense lo que le dije yo a Dios. Pero algo tiene que estar haciendo uno mal para que Dios lo castigue. Porque el castigo para nosotros los cristianos es la enfermedad. O sea que ustedes tienen que saber eso. Dice la palabra de Dios que cuando uno toma la cena sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo, o sea que sin entender quiénes son los hermanos, primero se enfría, luego se enferma y hasta se puede morir. Lo bueno conmigo es que ya solo 6 años de vida me quedan. ¿Verdad? Porque yo digo, ¿qué tal si me hubieras castigado con eso desde los 45 y que ya tuviera 35 años de tener ese dolor? La disciplina está muy fuerte, hermano. Pero yo apenas tengo 5 meses. Y yo le he dicho a Dios, Señor, yo voy a seguir predicando aunque me duela, Señor. Me acuerdo que una vez, hace como unos 20 años, a mí me agarró bien fuerte, como 3 veces me ha agarrado enfermedades bien fuertes, y yo sé que es disciplina de Dios. Me daba que me hinchaba. Yo sé que tú me viste una vez, me salía una bolona aquí, que vine a dar el seminario y de repente como que un cuernito me empezaba... Cayetano se me quedaba viendo a ver si no salía el otro, pero yo estaba de unicornio. Y me recuerdo que Charlie de Ecuador estaba en la casa con nosotros y él vio cómo me dio la enfermedad, pero fuerte.
se me hinchaban los labios, pero bien grandotes, los pómulos, los ojos se me cerraban, las plantas de mis pies se me inflaban, me agarraba una picazón en el cuerpo que hasta me sacaba sangre. Y él se me acercó y me dijo, no estás en pecado, ¿verdad? Porque lo que pasa a veces es que uno no entiende, ¿verdad? Pero porque Job le pasó todo eso y sus amigos le decían, tú estás en pecado. Tú tienes que estar en pecado para que te esté pasando todas estas cosas. Pero dice Dios que no, que él no estaba en pecado. Entonces, si mis dolores no son de pecado, pues gloria a Dios, pero si son es porque algo he hecho malo. No he corregido todas mis cosas en la vida, ¿verdad? Y esto es bonito porque a mí me ha tocado predicar. Yo me recuerdo de un hermano que tenía SIDA y una vez llegué al hospital para orar por él y me dijo, pastor, me dijo, ya no ore por mí, porque a mí Dios me ha visitado. Y Dios me dijo que aun si yo viviera 20 años, no logro redimir mi perdón, porque esta es disciplina de Dios, porque yo soy homosexual, yo ya acepté a Cristo, pero sigo en lo mismo. Entonces Dios ya me dijo que me va a recoger. No puedo cambiar. Y Él ya me dijo, pues no puedes cambiar, te voy a recoger. Y de verdad, como a los 6 meses se murió. Entonces, la disciplina del Señor. Dale gracias a Dios. Si tú crees que has hecho todo bien y estás enfermo, pues gloria a Dios, Él te va a revelar. Y cuando se declaren todas las cosas, Él te va a decir. Pero yo últimamente le he dicho, Señor, yo me voy a sentir perdonado de todos mis errores de mi vida cuando tú me quites esta enfermedad. Pero si no me la quitas, yo voy a seguir predicando tu palabra hasta donde pueda. Y te amo mucho, quiero que lo sepas. Yo soy tu siervo y tú me hiciste nacer para predicar el Evangelio. Aquí estoy, ¿verdad? Y se ríen los hermanos, ¿verdad? Algunos hermanos de los viejitos se ríen porque a veces me piden oración y le digo, ¿ya cuántos años tienes? ¿80? No, por ti ya no hay que orar. Y entonces me dice, ay, dice ese hermano tan malo. No, le digo, pues ya llegaste a la meta. Ya ahorita estás robando oxígeno, ya ahorita tú no necesitas oración de sanidad, le digo, sino oración para irte, ¿verdad? Porque muchas veces uno... Entonces, pero luego le digo, no hombre, es broma, voy a orar por ti. Le digo, si Dios te quiere dar 90, te los va a dar. Si te quiere dar 100, te los va a dar. Pero una cosa debes de saber. Si no estás haciendo bien las cosas, tienes que aprender a hacerlas bien. Cuando a mí me operaron del corazón, porque yo he sido disciplinado por Dios muchas veces, hermano. Yo quiero que usted sepa que a mí no me ha dejado caminar haciendo lo que yo quiero. Nunca me ha dejado hacer lo que yo quiero, gracias a Él. Gracias. Cuando me operaron del corazón tenía 50 años. Y me recuerdo corazón abierto. Y me gustó lo que me dijo el doctor, me regaló un corazón. Una almohada roja bonita. Y ahí me firmaban todos. Y lo que él me puso me gustó mucho. Me dijo, ahí escribió, si estás haciendo bien las cosas, dice, no te preocupes. Dios te va a alargar la vida. Pero si estás haciendo mal las cosas, empieza a hacerlas bien, porque te puedes morir en cualquier instante. Dios nos da oportunidad a todos, para que todos les sirvamos. Y lo que les estoy hablando es bíblico, porque
los discípulos, cuando vieron a aquel hombre ciego, le dijeron a Jesús: Señor, ¿con quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Y el Señor le dijo: no, esto es para que se glorifique el nombre de Dios. ¿Entiendes? Entonces, si es para que Dios se glorifique en mi vida y que yo testifique que Dios, aún ya viejito, a uno le puede quitar las riumas y las ciáticas y las bursitis y todas esas enfermedades, Dios me la va a quitar, y yo les voy a decir: miren, vivan para Dios y Dios se los va a quitar, ¿verdad? Entonces le pido a mi Dios que me ayude. Y a mí me preguntan: ¿y te está viendo el doctor? Les digo: tengo 20 doctores, porque en la iglesia y a donde quiera que voy, ya te hiciste esto, ya te hiciste aquello, ya te hiciste el otro, que hazte esto, el otro, que hazte la... No, y a un hermano me acuerdo que una vez me dice: la resina es lo mejor para eso, hermano. Y yo bien creído: sí, hermano, ¿y cómo sé? No, la resinación. Tenemos enfermedades que solo con la resina se curan, la resinación. ¿Sí? Entonces, oremos para que nosotros no seamos castigados porque estamos hablando mal de otros. Porque ese sería el problema, de que si estamos hablando mal de otros, Dios se ha apartado de nosotros y nos ha dado enfermedades. Así, aquí está bien clarito. Hablaron de Moisés. Y al fin entendimos por qué no castigaron a Aarón, porque él dijo: hemos pecado locamente. Él sí reconoció, él vio que era malo lo que estaban haciendo. Y Dios, ya vieron que a Aarón no dice que lo puso leproso. Pero si Aarón no hubiera dicho: hemos pecado neciamente y locamente, es capaz que la Biblia dijera que los dos fueron leprosos, ¿verdad? Entonces, yo les pido en el amor de Cristo a ustedes que estos mensajes no entren aquí y que salgan aquí. Midan su hablar, guarden su lengua. Es malo hablar mal de los hermanos. Es malo hablar de sus hijos. No los avergüencen a sus hijos. Trátenlos como Dios nos trata a nosotros. Entonces terminemos con los problemas privados, se hacen colectivos. Miren pues, los problemas que a veces empiezan solo entre nosotros, marido y mujer, o primo y prima, se vuelven colectivos. Miren, fíjense, Moisés quería que la perdonara. Que Moisés era bellísimo, hermanos. Moisés es tipo de Cristo. Moisés era el hombre más humilde que había sobre la tierra, porque dice: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Fíjese, después de que habló mal de él, que le dijo que no solo por él hablaba Dios, que quería botarlo del puesto que Dios le había dado, ahora él le dice: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Dios dijo: sí, Moisés, la voy a sanar, pero no ahora. Dijo: después volverá a la congregación. Es decir, que el que es inmundo por lepra tiene que estar fuera de la congregación, y solamente cuando la sanaban podía volver. Si la sanaba, se quedaba. Si no la sanaba, se quedaba afuera. Cuando la persona está en pecado, ¿saben qué pasa? No viene a la reunión, no se reúne con los hermanos. Esa persona está leprosa, está en pecado, no quiere estar entre los hermanos. El que está en luz viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Pero el que está en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, esa persona está inmunda y por eso está fuera del campamento.
pero no los critiquemos. Aquí hay hermanos que se han ido. Ya no sienten nada por Dios. Pobrecitos. Ellos están en pecado. Ellos empezaron a hablar mal del pastor. Ellos empezaron a hablar mal de ustedes. Ellos empezaron a decir cosas que no se deben decir. Y entonces ahora Dios los tiene fuera del campamento. Si de verdad me ponen atención, ninguno se va porque se quiere ir. Dios los saca porque Él sabe que es una lepra y que va a contaminar a todos. Lo triste es que el campamento avance y la persona se quede en el desierto. Por eso es que nosotros tenemos que orar: Señor, tráelo de nuevo. Tráelo, Señor. Porque nosotros seguimos avanzando. Seguimos aprendiendo de Dios y ellos ya no están con nosotros. Eso es delicado. Entonces dice acá: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. El número 7 es hasta que complete su castigo o purificación y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Una cosa que había sido tan privada, cosa de familia, se volvió un problema del pueblo de Dios. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Ok, aprendamos la lección pues. Si Dios nos quita hermanos de la congregación, no es para que los critiquemos y que digamos: Dios los quitó porque son malos. Orar para que Dios los... Y si usted sabe que ya está en otra congregación, dele gracias a Dios y diga: oh, lo bueno es que está sirviendo a Dios. Porque a veces Dios no perfecciona a muchos en un lugar donde ellos critican y critican y critican. No se dejan transformar de Dios, Dios no los va a perfeccionar. Entonces se van de aquí y también allá hay hermana Luisa en la otra congregación, solo que allá no se llama Luisa, allá se llama Huicha. Allá hay otro hermano Lorenzo esperándolos, allá hay otro hermano Juan Carlos esperándolos, allá hay otro hermano Alfredo esperándolos. O sea que en todas las congregaciones Dios tiene a quién va a usar para transformarnos. Entonces no podemos huir de Él. Salimos de un lugar, como dice el dicho mexicano: saliste de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Porque allá, tal vez aquí la hermana Juanita era suavecita y criticaba suavecito, allá hay una más criticona y más fuerte que la Juanita de Pan de Vida. Dios siempre nos va a perfeccionar, porque fiel es el que empezó el trabajo, el cual también lo terminará, ¿verdad? Fíjense, algo que hubiera podido ser meramente familiar, afectó al pueblo. ¿Cuántos se acuerdan de Acán? ¿De verdad se acuerdan de Acán? Acán hizo una cosa en privado, pero afectó al pueblo, turbó al pueblo. Entonces, como turbaste al pueblo de Jehová, ahora tú serás turbado. Y lo que hizo María fue turbar al pueblo, y dice, y el pueblo no pasó adelante, no pudieron avanzar. Eso es un retroceso para todo el pueblo. Hasta que se reunió María con ellos, hasta que se solucionó el problema de María, esas personas no avanzan y detienen al pueblo. Ellos mismos detienen al pueblo, y ahí termina la lección de Hazerot, porque dice: después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Así que en Dios la historia termina bien bonita. Amén. Hoy sí ya me pasé del tiempo, porque a las 6 tenía que terminar. 6:30. Tengo 8 minutos. 8. Hagamos algo, porque mañana vamos a seguir con Ritma. Fíjese que Ritma es los desechos del desierto por incredulidad. Los que no agradaron a Dios se mueren antes de tomar posesión de la tierra. Yo quisiera que todos nosotros, Dios nos dé vida de que Cristo se forme totalmente en nosotros, para que ganemos
carrera, ¿verdad? Entonces cada una de estas jornadas nos va diciendo todos nuestros defectos para superarnos. Amén. Entonces les decía que terminemos con algo bonito. Vénganse las cantoras y vénganse los músicos, vénganse todos y nos vamos a venir aquí al altar todos, paraditos, y vamos a cantar un canto de adoración. Y yo les dije que mañana domingo voy a ungir a todos los que están enfermitos, porque el Señor me dijo, úngelos, y que el pastor te unja a ti. Entonces el pastor me va a ungir a mí y yo los voy a ungir a ustedes, los que estén malitos, para que Dios nos abra los ojos, que si algo no estamos haciendo bien y por eso estamos enfermos, que Dios nos sane. Amén. Casi no hay amenes. Gloria a Dios. Entonces, vamos a cantar con la hermana Janine y la hermana Elizabeth.